en el día de ayer es que el vicepresidente norteamericano J.D. Vance le entregó al Papa León XIV una carta del presidente Donald Trump, felicitándolo por su asunción al papado y al mismo tiempo señalándole que su inmensa satisfacción y el honor que significa para Estados Unidos el hecho de que León XIV, Papa norteamericano de la historia. Hay que agregar que J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, es católico, convertido desde hace 5 años, y que también es católico, por supuesto, el secretario de Estado Marco Rubio, que es hijo de inmigrantes cubanos, así como su esposa. La carta dirigida al León XIV de parte de Donald Trump también está firmada por Melania Trump, la esposa del presidente norteamericano, que es de origen en Eslovenia y por lo tanto también católica desde el comienzo. Esto significa en otros términos que la influencia de los católicos en el gobierno de Donald Trump es muy grande. Y al mismo tiempo el primer papa norteamericano de la historia es precisamente León XIV. Esto hace que haya una sincronía entre tanto el gobierno norteamericano como este papa, el Papa León XIV, el primer papa norteamericano de la historia. Hay que agregar a esto que el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump a la cabeza, ha aceptado con entusiasmo la iniciativa del Papa de promover una política de paz, tanto en lo que se refiere a la guerra de Ucrania, como también en Medio Oriente. Y esto hace que de esto se deduzca de parte del gobierno de Estados Unidos la posibilidad de transformar al Vaticano en un espacio de mediación en la que se reciban los combatientes de las dos partes, en el caso específico de Ucrania, Rusia por un lado y Ucrania por el otro, y de esta manera lo que implique sea que la Iglesia Católica única y universal, presidida por el primer Papa católico, por el primer Papa norteamericano de la historia, se transforma en un protagonista central en este momento de la historia. En este sentido hay que tomar en cuenta cuáles son las exigencias que tiene el presidente Putin de Rusia respecto a las condiciones que establece para fijar un alto al fuego en los combates de la guerra de Ucrania. En las centrales lo que se está pidiendo, por un lado, es apropiarse definitivamente de Crimea, declarar territorio ruso a Donetsk, Kherson, Lugansk y Zaporilla, prohibir el ingreso de Ucrania a la OTAN, rechazar la injerencia militar en Francia y Reino Unido y levantamiento de todas las sanciones. Estos serían algunas de las exigencias de Putin, ¿verdad, Jorge? Exactamente. Con dos observaciones, Lidia. Por un lado, ¿por qué rechazar la injerencia militar de Francia y Reino Unido? Porque uno de los primeros puntos que ha establecido el gobierno ruso es que no pueden participar como garantía de seguridad de un acuerdo de paz en Ucrania, no pueden participar países que sean integrantes de la OTAN. Y de los 27 países europeos, 19 integran la OTAN. Y los 3 principales que integran la OTAN son precisamente Francia, Gran Bretaña y Alemania. En este sentido es que hay un rechazo a la intervención de integrantes de la OTAN en la Ucrania posterior a la guerra. Y el segundo punto a tener en cuenta es desde que el comienzo mismo del conflicto y como la causa decisiva que llevó a la intervención rusa en 2022, está el hecho de que Rusia se opone y exige que sea reconocido internacionalmente que Ucrania va a mantener un estatus de país neutral, por lo tanto no va a incorporarse en modo alguno, en ningún momento, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN. Sobre este tema que habíamos comenzado, ¿no? La consulta sería la siguiente. ¿Alguna vez en la historia pasó esto que estamos viendo junto al Papa, J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, en que posiblemente participen de acuerdos de paz? Ha habido en la Primera Guerra Mundial, de parte del Vaticano, un intento de mediación que no tuvo ningún éxito, ninguna posibilidad de fructificar, precisamente porque lo que estaba en juego era el enfrentamiento entre las mayores potencias militares de la época, por un lado el Segundo Reich, el Imperio Alemán, y por el otro lado Francia y Gran Bretaña como aliados enfrentando al poderío alemán.
En este sentido, la Iglesia en ese momento era exclusivamente una fuerza moral de resonancia restringida, y por lo tanto esta iniciativa del Vaticano en ese entonces careció de relevancia en términos políticos. Pero no es el caso en el momento actual, porque hay una coincidencia de fondo entre el hecho de que el Papa León XIV es el primer Papa norteamericano de la historia, con el hecho de que la iniciativa en materia de paz, tanto en la guerra de Ucrania como en Medio Oriente, está en manos de los Estados Unidos, teniendo a la cabeza a Donald Trump.